tal? ¿Cómo están, amigos de Sabes.cl? Bienvenidos a un nuevo Hablemos aquí en nuestro sitio web y en todas las redes sociales de Sabes. Hoy día nos acompaña don Camilo Rifo, arquitecto urbanista, y vamos a hablar de Concepción y de los problemas que tiene Concepción. Porque estamos hablando de una ciudad saturada, con problemas en el transporte, un transporte que no está unificado, que da más dolores de cabeza que satisfacción andar en él. Una ciudad que ya no es tan amigable como lo era hace unos 10 años atrás, y que, como se dice por ahí, le falta la chaucha para el peso. Sí. ¿Qué evaluación se hace y cómo la podemos trabajar para tratar de hacer una ciudad que es universitaria, que tiene que atraer al joven para hacerla más amigable? Claro. Mire, yo diría primero que faltan un poco más que una chaucha, son harto en términos de presupuesto lo que se necesita, y muchas veces uno ve estos proyectos que creo que también son positivos, como el tema de la conexión del metro hacia el aeropuerto que se anunció recientemente, y que los recursos que vienen de regiones son bastante exiguos en ese sentido. Y yo creo que esa dimensión, el tema de que haya suficientes recursos para el tema del transporte a nivel local, es muy importante, porque hoy día tenemos una realidad en donde las personas que vienen muchas veces de Coronel, que vienen de Tomé, o incluso cuando alguien sale del trabajo en el centro y tiene que irse a alguna comuna, los tiempos del taco son tremendos. 1, 2 horas perdidas de tu vida en estos tacos, que además también producen estrés, aumentan los ruidos, etcétera, y deterioran la calidad de vida urbana. Entonces, en ese sentido, el tema del transporte es un espacio fundamental para la vida en nuestro territorio, el cual yo diría que se compone primero por algo que tiene que ver como por lo que ocurre en los trayectos, en donde está el tema de las micros, los buses, el biotren, las bicicletas, etcétera, todas las formas de trasladarse. También el transporte privado a través del automóvil, pero también tiene que ver con la forma de organización de la ciudad. Cuando tú tienes sectores como, por ejemplo, el San Pedro de la Costa, en donde hay muy pocas plazas, en donde hay muy pocos servicios, las personas de ahí tienen que estar constantemente moviéndose hacia otro lugar. Y eso, además de que va concentrando y va deteriorando el sistema de transporte público, también le va quitando a esas personas tiempo de vida. Yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental, tanto cómo se conectan las cosas, como también lo que hay en cada uno de estos barrios. Se habla de barrios de 15 minutos, de tener todo a 15 minutos. ¿Es factible aquí en Concepción, en el Gran Concepción? O sea, para los que vivimos acá en el centro, sí. Claro. Pero para alguien que tú decías recién, en San Pedro de la Paz, en San Pedro de la Costa, en Palomares, ¿es factible? O en los cerros, en Talcahuano, ¿es factible o no? Es completamente factible. Lo que requiere es una orientación del Estado y una alianza también con el mundo privado en torno a cómo es que se desarrolla la ciudad. Aquí, mira, el tema de los 15 minutos es algo que, si bien aparece con fuerza con la pandemia, en particular desde una propuesta que nace desde París, que además era interesante porque el urbanista allá es colombiano, entonces también tiene toda esta experiencia y conocimiento desde Sudamérica. Pero que viene trabajándose desde mucho antes relacionado a los temas de los cuidados. ¿Por qué? Porque cuando alguien está a cargo de los cuidados, tiene que moverse a muchos otros lugares y es mucho más dificultoso. Entonces ahí se empieza a construir hace ya varios años una propuesta en donde los elementos esenciales para la vida estén con cierto nivel de proximidad, 15, 20 minutos, pero que básicamente eso te permita poder moverte en menos lugares. Eso se puede, de hecho hay sectores en donde podemos encontrar algunos de estos servicios, pero es algo que está muy deteriorado en muchos barrios, y yo creo que también es una de las partes de la expresión de la desigualdad que tiene nuestro territorio, además teniendo comunas como San Pedro, que es, en términos de ciudad, la ciudad con mayor desigualdad de todo Chile. Pero a eso también le sumamos el centralismo que hay en cada comuna, intercomuna, región, porque todo se concentra en un sector. Por ejemplo, aquí todo en Concepción, todo en un sector de cada comuna. Por ejemplo, en San Pedro, todo se concentra en la Villa San Pedro, en las cercanías del municipio, en el sector de Michimalonco. Exacto. O en Talcahuano, todo en el sector centro. Eso también influye en no poder potenciar esto, y también en cuanto ayuda a que también el Estado no quiere
potenciar estas iniciativas. Sí, ¿no? Y en conjunto ahí con otras personas hicimos una investigación en Concepción en particular, qué pasaba si es que uno organizaba los SFAM, por ejemplo, en una lógica de 15-20 minutos caminando. Y la verdad es que quedaba bien desprotegida la ciudad, y ahí en donde yo creo que nosotros podemos llegar a pensar estos lugares. Por decir algo, imaginémonos cerca del nuevo Cefam O'Higgins, que esperamos que se termine por fin la construcción. Esperemos. Que alrededor a 15-20 minutos haya siempre lugares para recorrer, para descansar, lugares para trabajar, lugares para por lo menos tienes plaza y colegio cerca. Claro. Entonces, comercio igual. A lo que voy es que hay ciertos elementos, y precisamente por eso, como ya hay ciertas cosas que están en ese barrio, lo que tenemos que ver es cuáles son las que faltan. Y promover de que esas que faltan existan en estos lugares. Y así también... Pero ese ejemplo es casi un ideal, porque, a ver, estamos hablando de la esquina de Eras con Salas. Sí, exacto. Casi pleno centro, tienes una plaza cerca, tienes colegio, tienes un centro comercial cerca, es casi un, pero por ejemplo, un ideal para planificarlo. Hace un rato mencionaste en torno a Palomares. Cuando yo he conversado con vecinos y vecinos de Palomares precisamente respecto a esto, ellos me plantean de que tienen varios elementos que ya se encuentran ahí, que les permite también tener más seguridad porque también conocen el entorno, no tienen que trasladarse tanto. Hay otros que no, y que quizás todavía hay que irlo fortaleciendo, pero yo creo de que el tema de las posibilidades de construir autonomía desde los barrios es absolutamente posible. Y por ejemplo, el Estado debiera tener una acción directa, por ejemplo, a través de Banco Estado, ¿no? Y de poner sucursales en más barrios, etc. Yo creo que todo eso nos colabora para poder pensar en una ciudad descentralizada, que es fundamental para poder disminuir estos elementos de la congestión. Cuando además hablamos en espacios como el de San Pedro de la Costa. San Pedro de la Costa se construyó como un proyecto inmobiliario gigante y que no se preocupó de elementos que son básicos, de derecho de la ciudad. Y ahí en donde el Estado tiene una deuda, pero también el sector privado. Ya, pero San Pedro de la Costa y Palomares tiene un factor común, una locomoción colectiva paupérrima. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, el otro día conversábamos con vecinos de allá, me decían, espectacular el biotren, ¿no? Más allá incluso sin considerar el tema de lo apretado ya que está San Pedro de la Costa, el biotren ya viene lleno de coronel, sí, es casi imposible poder subirse. Pero ellos me planteaban así como, me decían, espectacular el biotren, pero nosotros necesitamos algún bus de acercamiento para llegar al biotren, porque el biotren, después para llegar hasta el fondo de San Pedro de la Costa, no es algo que sea muy fácil de recorrer. Entonces, cuando no se piensa toda esa estructura y la forma también en que la gente se vincula de un lado para otro, es donde terminan habiendo problemas. Yo creo que también incluso el tema del auto es algo que hay que considerar dentro del sistema de transporte. No solo dejarlo como esto negativo, que no se quiere usar, sino que muchas veces y en muchas ciudades, cuando uno llega a un lugar que es intermodal, por ejemplo, en Coronel, pensemos en la intermodal Coronel, que las personas puedan llegar en auto hasta ahí, que hay un lugar grande para estacionarse y que ahí puedan bajarse e irse. Ya, pero en breves palabras, Camilo, ¿cómo articulamos una intermodalidad, un trabajo conjunto entre todo este polo urbanístico? Porque se puede hacer, se puede articular, pero algo nos falta para concretarlo. Porque ideas hay, la necesidad está, pero ¿qué? Nos faltan dos cosas. Uno, recursos, que es lo que hablábamos al principio, y dos, liderazgo regional, en torno a poder plantear que estos elementos son fundamentales para el desarrollo de la ciudad, si a fin de cuentas... Pero esos planteamientos se vienen haciendo hace harto rato. Sí, pero no con la suficiente fuerza. Yo creo que ahí es algo que como ciudad, como colectivo humano que vivimos acá, tenemos que impulsarlo con aún más fuerza para que los recursos se destinen hacia este espacio y que no vengan todos, no nos manden siempre como las cosas que sobraron de otros lugares, sino que se cree un transporte que vaya desde lo que vivimos acá en Concepción. Y en ese sentido, yo además quiero decir de que el tema del transporte está muy vinculado a otra de las cosas que también aqueja mucho a nivel local, que es la seguridad, ¿no? Lo hemos hablado también respecto a los horarios, etcétera. Pero, por ejemplo, yo la otra vez estuve haciendo como una encuesta rápidas de TikTok en la U de Conce,
Y los dos temas que más salían, seguridad y transporte, y lo vinculaban mucho porque también la pasan mal en el transporte. El tema de poder ir a un lugar y no tener certeza de si va a pasar la micro o no, que de repente se echa a perder un vagón y sonamos con el biotren y todo el mundo queda... Todo eso es incertidumbres. Yo creo que es parte de lo que nos aumenta los niveles de inseguridad. Por lo tanto, si es que nosotros nos enfocamos y orientamos este trabajo hacia el poder tener una ciudad más descentralizada, que las ciudades dormitorios ya no sean solo dormitorios, sino que también sean de trabajo, que sean de desarrollo, eso es lo que nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida. Camilo Rifo, gracias por estos minutos con Hablemos de Sabes.cl. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Y con ustedes nos encontramos en otro encuentro para hablar de temas de contingencia que se pueden ver tanto en nuestro canal de YouTube, en redes sociales y leer en nuestro sitio web. Hasta otra oportunidad.